Revolución de abril de 1965. La Revolución de abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. La importancia de esta revuelta no radica solo en el enfrentamiento de dos sectores nacionales, ni en la segunda intervención militar norteamericana, sino en la conciencia creada en la juventud de la época de que no importa la fuerza, sino la razón y los ideales. De ahí que ciertamente la Revolución de Abril de 1965 no surgió como tal, sino como las pretensiones de derrocar el gobierno de facto que precedía al doctor Donald Rick Cabral. La situación fue tornándose crítica desde el año anterior, producto de la corrupción existente, lo que provocó que distintos sectores comenzaran a organizarse con el objetivo de retornar al país a la constitucionalidad. Los grupos que más se destacaron en esta acción fueron los constituidos por los estudiantes, profesionales y políticos, llegando a cristalizar una alianza entre el Partido Revolucionario Dominicano y su rival, el Partido Revolucionario Social Cristiano. Los militares opuestos al tráfico del contrabando comenzaron a acercarse a los políticos y a participar al Partido Revolucionario Dominicano, formándose grupos entre ellos, entre los que se destacaban los que estaban a favor del retorno a la constitucionalidad y los que aspiraban a la creación de una junta cívico-militar. Sábado 24 de abril, el campamento militar 16 de agosto ubicado en la autopista Duarte y el 27 de febrero en la margen oriental se rebelan contra el gobierno de Rey Cabral. El doctor José Francisco Peña Gómez, hablando por una emisora de radio, arrenga al pueblo a levantarse en armas y lanzarse a las calles en apoyo al golpe de Estado, perpetrado contra el triunvirato y de ese modo restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Este llamado fue suficiente para que el pueblo se desbordara en las calles proclamando su apoyo a la acción y reclamando el retorno a la constitucionalidad. Un grupo de militares rebeldes lee una proclama donde exhortan al pueblo a respaldarlo. En la noche, Donald Rick Cabral habla al país con el fin de conseguir que los rebeldes dispongan las armas. Domingo 25 de abril. En las primeras horas de la mañana, los militares constitucionalistas entran a la ciudad de Santo Domingo y obligan a renunciar a Rick Cabral. El pueblo se lanza a las calles, ocupando el Palacio Nacional en respaldo del contragolpe de Estado. En la sede del palacio, un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, encabezado por los coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camaño, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoy, que asume el poder a las 10:30 de la mañana. Lunes 26 de abril. Durante toda la mañana continuaron los bombarderos al Palacio Nacional y otras de la ciudad en la base militar de San Isidro, a 40 kilómetros de la ciudad capital. El general Elías Wessing se mantiene firme, preparando la entrada de sus tropas a Santo Domingo. Martes 27 de abril. La presidencia provisional emite un comunicado. El Poder Ejecutivo hace de conocimiento público que en virtud debe haberse establecido la vigencia de la Constitución del 63, que consagra en su artículo 66 la imposibilidad de expulsar del país a ningún dominicano. Todos los nacionales que fueron arbitrariamente desterrados de la República pueden regresar libremente al suelo patrio. Se hace observar al expresidente Joaquín Balaguer, que en esos momentos estaba exiliado, que podía retornar a la brevedad posible al país para hacerle compañía a su madre, que ya estaba en su lecho de muerte. El 28 de abril de 1965, con el permiso de la Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, llegan a la República Dominicana infantes de marinas enviados por el presidente estadounidense Lyndon Johnson. Aunque los Estados Unidos apelan a la OEA para internacionalizar las tropas en el territorio dominicano, los 42.412 marines son mayores en números que los de cualquier otro país enviado a la República Dominicana. Esto es conocido en la República Dominicana como la segunda intervención militar norteamericana. La intervención de los Estados Unidos rápidamente toma como objetivo suprimir la rebelión de los constitucionalistas. Algunos de los primeros del Comité Revolucionario, como el coronel Vinicio Fernández Pérez, son apresados. El movimiento pasa a ser dirigido por el militar coronel Francisco Alberto Camaño.
Dos gobiernos se instalan simultáneamente en las dos regiones ocupadas por los armados en posición. En el lado constitucionalista se instaló Francisco Alberto Camaño como presidente y el general Antonio Inver Barrera en el lado anticonstitucional. La ciudad de Santo Domingo se mantuvo separada en dos partes por un cordón militar impuesto por las tropas estadounidenses, a las que se le adhieren tropas de otros países latinoamericanos de régimen autoritarios tales como Brasil y Paraguay, obedeciendo el mandato de la OEA de integrar una fuerza interamericana. La Comisión de los Derechos Humanos de la OEA visita el país para investigar denuncias de abuso. El 24 de junio, la OEA vota por terminar la intervención militar norteamericana. El 3 de septiembre, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó da paso al gobierno provisional de Héctor García Godoy con vistas a elecciones generales previstas para 1 de julio de 1966, en las que se le sería permitido participar a Juan Bosch. El desmantelado grupo constitucionalista es objeto de ataques armados y asaltos a la integridad física. El acuerdo de elecciones se obtiene con el visto bueno del gobierno estadounidense. Tras las elecciones, Estados Unidos retiraría sus tropas del territorio dominicano. Las elecciones en 1966 las gana el doctor Joaquín Balaguer, quien gobernaría el país con mano férrea por 12 años consecutivos. Los presidentes que se sucedieron en este periodo fueron Rafael Molino Ureña, Pedro Bartolomé Benoy, Antonio Inver Barrera, Héctor García Godoy y Francisco Alberto Camaño. Los héroes que se dieron en esta revolución fueron Francisco Alberto Camaño Deñó, Rafael Fernández Domínguez, y el gran héroe de la revolución de abril fue el pueblo. En mi opinión personal, la guerra de abril traumatizó a la sociedad dominicana, dejando un balance de más de 3.500 muertos, decenas de heridos, millares de personas humilladas y abusadas por militares extranjeros.